Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Hoy vamos a hablar sobre el sucesor de Pedro. En los últimos días se ha suscitado toda esta conmoción por lo que va a ser la nueva elección de un papa de la Iglesia Católica. Este evento, que sería más que todo espiritual, en la que un grupo de religiosos, en este caso los cardenales, eligen a uno entre ellos, el cual va a gobernar la Iglesia Católica, no debería pasar a más. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, nadie está pendiente de quién es el nuevo líder de la Iglesia Anglicana o el nuevo líder de algún movimiento no católico. Pero ¿por qué despierta tanto interés la elección de un papa católico? Quiere decir entonces que la figura de el papa, la institución del papado, tiene unos alcances más allá de los espirituales, queramos o no. Queramos o no, nosotros los católicos que respetamos esta institución, la institución petrina, en la que la persona que llega ahí se siente en la cátedra de San Pedro, además de ser esta elección un evento espiritual, también es un evento mundial y afectará, aunque no queramos, muchos otros, por así decirlo, dimensiones de la realidad, que no son más, que van a ser más allá del espiritual, incluso económica, política, geopolítica. Así que no voy a hablar de la importancia que tiene que ver esta elección de un nuevo papa desde el punto de vista económico ni nada por el estilo. El interés de hoy es saber cuál es la importancia y relevancia que tiene el sucesor de Pedro en el mundo de hoy, el por qué es tan importante y cuál es la misión que tiene el Papa. Cuando hablamos de el Papa, o sea, hablamos de Pedro, apóstol, el príncipe de los apóstoles, estamos hablando de una persona que comúnmente también tiene otros nombres, ¿no? Otros apelativos, como además del sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. Sabemos que esta es una persona que no es Cristo, pero que en ningún momento hace las veces de Dios ni, ¿verdad?, del mismo Cristo. Él lógicamente que es el sucesor de Pedro. No es el sucesor de Cristo. Hay que aclarar esos aspectos, porque muchas veces cuando se habla del sucesor o el nuevo papa, o se confunde como sucesor de Cristo, que no es así, Cristo no tiene sucesores, o el sucesor del papa anterior. Por ejemplo, el papa que se va a elegir en estos próximos días no es el sucesor del Papa Francisco. Este nuevo papa será el sucesor directo de Pedro, del apóstol San Pedro. Así que hay que entrar en estos elementos importantes de lo que es el ministerio de Pedro, el munus petrinum, ¿no?, que es el ministerio de Pedro. El munus petrinum es la expresión teológica que designa la misión única. Óigase bien, una misión única
confiada por Cristo a Pedro y por sucesión a el Papa. Es decir, que originalmente esta misión la confía Jesús directamente a Pedro, el apóstol Pedro, y que después, por sucesión, es confiada a los siguientes sucesores de Pedro. Ahora, vamos a hablar de tres elementos fundamentales dentro de nuestra iglesia que sostienen el ministerio de Pedro, el por qué tenemos en la Iglesia Católica un Papa y por qué no podemos pasar mucho tiempo sin un Papa. No debe ser así. Es por eso que en estos próximos días ya tendremos un nuevo Papa. Pues bien, vamos a hablar de estos tres elementos, de estas tres dimensiones en las cuales se basa, ¿verdad?, nuestra fe, que es la Sagrada Escritura como revelación pública, la tradición apostólica de los primeros padres de la iglesia y el magisterio vivo de la iglesia. Desde esos tres puntos vamos a hablar de ese ministerio petrino. Primeramente, la Sagrada Escritura. La promesa del primado de Pedro aparece en la Sagrada Escritura cuando en San Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús se dirige directamente a Pedro. No es que estaban varios ahí, a todos les dijo, no, vengan muchachos, ustedes 12 son el colegio apostólico, así que ustedes entre todos van a gobernar, todos ustedes van a ser igualitos y van a mandar igual. No, Jesús separa, aparta a Pedro de los 12 y le dice, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay muchos elementos, claro está, porque recordemos que el primer papa, Pedro, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesús les cambia el nombre. Le dice, tú eres Pedro. Es Kefas, ¿no? En término hebreo, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Importante. Jesús no le está diciendo a Pedro, ahí edificar tu iglesia, Pedro. No, está diciendo, voy yo a edificar mi iglesia. Es decir, que la iglesia es directamente de Cristo y toda ella se debe solamente a Cristo. No es a Pedro, el Papa, es a Cristo. Y en ese sentido, estar claro que Jesús confía una misión que no es de Él, que no hizo Él, sino que es Cristo mismo quien tiene el poder, autoridad, dominio en todo sobre la iglesia. Claro está que recordemos que Jesús en su forma física no iba a ser eterno. Jesús como hombre, respetando las leyes de la naturaleza, tenía que morir, a como sucedió. Resucitó, claro, porque es Dios. Pero físicamente Jesús no iba a estar eternamente aquí, por los siglos de los siglos. Él no es de este mundo, Él lo mismo dijo, yo soy de arriba. Él vive en el cielo. Pero para mientras sigue la preparación de este pueblo de Dios que quiere llegar al cielo, que pretende llegar al cielo, Jesús instituye su iglesia, la iglesia de Cristo, para ayudarnos a nosotros a ir hacia Él. Y nos deja mandamientos,
Y como ya sabemos que donde haya humanidad hay desorden, Jesús sabía que tenía que poner orden. Así que elige a Pedro por encima de los otros 12. Y le da una responsabilidad. Esto es importante. Muchas veces cree la gente que el llegar al trono de Pedro, a la silla petrina, es para llegar a ser rico, famoso. No, yo les aseguro que ninguno de los cardenales que está o que va a estar en el cónclave quiere ser papa. Algunos dirán, ¿cómo no? No crean que es algo que se deseara, ¿no? Como ser presidente de una nación. No. Esta es una responsabilidad grandísima. Es por eso que los papas cuando se eligen pasan a un cuartito, ¿no? Una capillita ahí al lado, que se llama la de las lágrimas, porque ahí los pobres lloran. Saben que el peso de esa misión es grandísima, porque es el mismo Cristo el que se los está dando. Y cuando le dice importante, esto es importante. Uno que está ahora en las redes, tengo como 3 días de estar intercambiando chat, ¿no? con muchas otras personas que afirman que la iglesia está en declive y que esto ya se acabó y que no funciona y que los papas que han venido y los que van a venir no son auténticos. Hay un montón de bulla, ¿no? Sobre todo en las redes, eso es, claro está. Y se les olvida la promesa que hace Cristo a Pedro, pero no por Pedro, sino por su iglesia. Y le dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. No prevalecerán. A veces se nos olvida. Yo a muchos hermanos les he dicho, yo estoy tranquilo. Yo sé que en este próximo papa que venga, que va a ser elegido, lógicamente, por los cardenales, y con la asistencia del Espíritu Santo, importante eso, este Papa va a ser el sucesor de Pedro, va a ser este nuevo Pedro, a quien Jesús le está dando esa misión y le recuerda que el mal, los poderes del mal, los poderes del infierno no van a poder acabar con la iglesia. Ya tenemos más de 2000 años. Y por muchos disidentes, cismáticos, algunos que quieran hacer su grupito por otro lado, la iglesia continúa. Porque la iglesia no es de un papa, no es de alguien en específico, la iglesia es de Cristo. Es el cuerpo místico de Cristo que tiene como cabeza a Cristo mismo. Y lógicamente que va a fortalecer y dar las gracias necesarias para que este nuevo Papa lleve a cabo su misión. Decía Santa Teresa, Dios no pone sobre nuestros hombros pesos que nosotros no podamos cargar, porque Él da su gracia. Así como te da la gracia a vos, padre de familia, para llevar esa responsabilidad de tu familia, criar a tus hijos. De igual forma, la gracia que se le da al sacerdote para llevar a cabo su ministerio, la gracia que le da a cada hombre o esposo o esposa para ser fiel en su matrimonio. Esas gracias también se le dan a este nuevo Papa. Es que va a tener ideología aquí, que haya... Es un ser humano, puede pensar de cualquier forma, pero va a tener la asistencia del Espíritu y esa asistencia le va a asegurar el que ellos puedan mantener intacta la sana doctrina. Así de sencillo. Hasta este punto, hasta este momento, hasta el último Papa, que es el Papa Francisco, no ha habido una alteración de ningún dogma. Por muchas publicidades que hayan por otros lados, pues no.
Y si alguien no sabe, que escríbame en este momento. Estoy totalmente en vivo. Si me está viendo en este momento, es martes. No me gusta dar fechas, pero hoy es martes 6 de mayo. Son las 10 y un poco más de la mañana, hora Centroamérica. Así que si estás viendo este video en este momento, estás completamente en vivo. Puedes escribirme y me puedes decir, puedes comentar lo que quieras. Pues Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y le dé el poder de atar y desatar. Autoridad, venida de Cristo. Autoridad. Atar y desatar. Es que el Papa no puede hacer esto, lo otro. ¿Cómo no? Hay cosas que sí puede hacer el Papa, hay cosas que no. Cambiar la doctrina, pues no. Cambiar los mandamientos de Cristo, pues no puede hacer eso, no. Pero sí puede guiar y ordenar muchas cosas. Ordenar la curia, las finanzas, la liturgia. Sí, que hay mucho pleito con esto de la liturgia, ¿no? Ay, Dios santo, he tenido que estar escribiéndome con tanta gente que no le pasa, ¿no? Que inclusive hablan de que el Nubus Ordo, ¿no? La misa que se celebra después del Vaticano II, que no es lícita, y tantas cosas, yo no sé de dónde las sacan. Yo no sé qué les pasa a estos hermanos que dicen ser católicos, no entiendo yo. Pero bien, continuando con el ministerio de Pedro, en San Lucas capítulo 22, versículo 31, da otra misión importante Jesús. Lucas 22, 31. Y en este momento Jesús está clarísimo de los ataques del enemigo, de los ataques del demonio para con su iglesia y para con sus fieles. Jesús está claro de que van a haber momentos de crisis. La vez pasada me escribían, es que estamos en crisis, esto se va a acabar. Bueno, hermano, por si no sabía, la iglesia nació en crisis. La iglesia primitiva fue perseguida. El líder de la iglesia fue asesinado en el Calvario, en la cruz. La iglesia nació en crisis. No sé por qué ahora todo el mundo se sorprende. De que, ay, se va a acabar. Y la iglesia ahora... Y aquí estamos, más de 2000 años. Jesús es consciente de eso. Y por lo tanto le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos. Y más adelante dice, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Miren qué importante esto. Dice Jesús. Jesús no dice, yo he orado por todos ustedes. No, especialmente le dice a Pedro, yo he orado por ti. Y le dice su nombre, Simón, Simón. Yo he orado por ti. Es decir, cuando le dice Simón, está hablándole al hombre, a ese hombre con sus debilidades, con sus defectos, porque todo papa es un hombre, tiene debilidades, tiene defectos, tiene pecados, el papa se confiesa, y cuando muere, también está ante la misericordia divina. Eso así es. Pero Jesús le promete y le dice, yo he orado por ti. El demonio los va a sacudir, sí, los va a agarrar duro. Es que ahorita es que la iglesia está, no, la iglesia todo el tiempo, toda la historia de la iglesia han sido momentos difíciles. Ahorita no es la excepción. Y le dice, he orado por ti. Es decir, que Jesús le da una gracia especial a Pedro. Le dice, para que tu fe no desfallezca, te mantengas fuerte en tu fe, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus pecados, Pedro. Yo he orado por ti. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de fortalecerte vos, Pedro, le dice Jesús, después vos vas a ir a confirmar en la fe a tus hermanos. Esta es la otra misión.
En la primera, que era la misión de gobernar la iglesia, atar y desatar. Y ahora, confirmar a los hermanos en la fe. Eso es lo que hace el Papa. Para eso dice, yo he orado por ti. Y es por eso que debemos estar tranquilos. Cualquiera sea el hombre, el cardenal que elijan, va a tener la asistencia del Espíritu, va a tener esa promesa de Cristo, que Cristo va a estar ahí siempre con él, orando, porque sabe que es humano, para que su fe no desfallezca y para que después este hombre confirme a sus hermanos. Ah, pero es que hay papas que aquí, que allá, y que hicieron esto y que lo hicieron mal. Puede ser, en la historia de la iglesia han habido excelentes papas santos, muy buenos. Y ha habido papas no tan santos y no tan buenos. Sí, pero eso no quiere decir que por eso no hayan dejado de ser papas o no sean válidos o lo demás. No. Y el tercer elemento que aparece en la Sagrada Escritura sobre el ministerio de Pedro. Cuando Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. San Juan capítulo 21, versículo 15. Simón, hijo de Juan, Simón, hijo de Juan, le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo. Pero Jesús se lo pregunta 3 veces, imagínense, 3 veces lo está confesando, 3 veces se lo pregunta, en referencia a las 3 veces que Pedro lo negó. Recordemos que nuestro primer papa negó 3 veces a Jesús, 3, no una, 3. Y dicen que si no ha cantado el gallo lo niega más, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de la debilidad de Pedro, a pesar de que Pedro se equivoca, Jesús lo busca y le pregunta nuevamente si lo ama. Y Pedro responde 3 veces que lo ama. Tú lo sabes todo, Señor. Y entonces él le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Porque esa es la otra función que tiene Pedro, apacentar a todas las ovejas del rebaño, es decir, a todos los miembros de la iglesia católica. Y ese es el asidero bíblico, entonces la base bíblica del por qué nosotros tenemos un papa. De entre los apóstoles, que son obispos, destaca este hombre que está al mismo nivel que los demás, porque recordemos que los cardenales todos son obispos. Ese es el máximo grado de orden. La distinción de cardenales nada más pues una distinción, pero todos son obispos, ninguno es más que el otro. Pedro no era más que los apóstoles, pero tiene una misión especial y es única. Ahí estuve escuchando la vez pasada, que van a haber 2 papas gobernando a la misma vez según unas profecías. No, hermano, no podemos andar creyendo en profecías. Y comienzan a utilizar las profecías de Fátima, de la Saled, de Akita en Japón, y hacen una melcocha y una cuestión así para hacer y forzar y decir que la iglesia está mal y que van a haber 2 papas. No, hermano, uno. Ahorita van a elegir a uno. Es uno. Y ese va a ser Pedro, el sucesor de Pedro. Estemos claros de eso. Un saludo a Cristian Pérez Miranda, que nos está en este momento, está siguiendo nuestra transmisión en vivo. A Carlos Salazar, un gusto, Carlos. Carlos está comentando. Dice, los que están fuera de la iglesia, quieren que la iglesia se acabe. Pero esto no sucederá hasta el fin de los tiempos, dice Carlos. Muchos de los que estamos adentro pensamos que también se va a terminar. Nos pasa como a los discípulos en la barca en medio de la tormenta. Pensamos que nos hundimos, pero Jesús es quien calma la tormenta y nos dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Correcto, Carlos, así es.
¿Por qué tenemos miedo? Las primeras palabras de San Juan Pablo II cuando fue electo Papa fue: no tengan miedo. Son las palabras de Jesús también en medio de las dificultades, cuando todos estamos... Hola amigos. Tuvimos una pequeña falla en el fluido eléctrico. Bueno, pues nos cayó la conexión. Ay, disculpen. Estamos hablando sobre el sucesor de Pedro y la base bíblica que existe para que nosotros los católicos creamos en que Jesús quiso que tuviésemos un líder, y este líder sería Pedro, el sucesor de Pedro, que ahora serán todos estos papas que ya tuvimos el 266, ahora vamos a elegir al papa número 267 de la Iglesia Católica próximamente. Pues bien, además tenemos, ya hablamos de la base bíblica, ahora vamos a hablar de la tradición apostólica. ¿Qué dice la tradición apostólica al respecto? Es decir, los apóstoles, los primeros, los padres de la Iglesia. Bueno, San Clemente Romano, para finales del siglo I, escribió una carta a los corintios en aquel tiempo, y él decía: nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría disputas sobre el nombre del episcopado. Por esta razón establecieron a los obispos y a sucesores con normas firmes. O sea, aquí está hablando que ya desde los primeros siglos, en la iglesia primitiva ya tenía normativas para elegir a los sucesores de los obispos, que son los apóstoles, ¿no? Y los sucesores de los apóstoles, y al sucesor de Pedro, que es el Papa. San Irineo de León, en el año 180 después de Cristo, va a decir: porque en esta iglesia, la de Roma, en razón de su origen más excelente, debe concordar toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes, y en ella por siempre han conservado la tradición apostólica, los que están en todas partes. Es decir, que todas las iglesias del mundo, o sea, iglesias, cuando hablamos de las iglesias de las comunidades católicas del mundo, siempre deben concordar con la iglesia de Roma, porque el Papa es el obispo de Roma, y ahí es donde está la sede. Entonces, donde está Pedro, está la sede de la Iglesia Católica. Y esto lo decía Tertuliano en el siglo III. Este padre de la Iglesia decía: ¿dónde está Pedro? Ahí está la Iglesia. ¿Dónde está Pedro? Ahí está la Iglesia. Así que cuando nosotros hablamos posteriormente de los demás concilios, los primeros concilios reconocen al obispo de Roma como aquel que tiene una primacía de honor y autoridad. Por ejemplo, el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y en los posteriores reconocen la primacía de Pedro. Así que los primeros, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia reconocen esa autoridad. Es decir, que ninguno vino y dijo: bueno, yo como soy un padre de la iglesia, yo como soy estudiado y todo lo demás, yo tengo la razón, o sea, a mí no me importa lo que diga el obispo de Roma, yo hago y digo y hago lo demás. No, para nada. Inclusive San Pablo, recordemos que cuando San Pablo se convierte, a quien busca es a los apóstoles y quiere reunirse con Pedro. O sea, San Pablo no fue papa, ni fue el líder de la Iglesia Católica con los paganos, ni nada por el estilo. Siempre Pedro fue el líder de la Iglesia Católica. Así que, además de la base bíblica, la base de la tradición, también nosotros los católicos
nos fundamentamos en el magisterio de la Iglesia. ¿Y qué dice el magisterio? Bueno, voy a hablar de los últimos, ¿no? Si hablamos de los primeros, ya dijimos que los primeros concilios lo reafirmaron. Y en estos últimos, el Concilio Vaticano II, en el año 1870, en el documento Pastor Eterno, afirma que el ministerio de Pedro fue instituido por Cristo mismo y que no es un cargo político ni administrativo, sino una vocación espiritual y eclesial. Esa otra cosa es importante. Mucha gente cree que el papado o el papa es el presidente del Vaticano, es un líder con un poder político, una autoridad con un poder administrativo y con mucho dinero, ¿no? Eso es lo que algunos creen, se la creen, ¿no? Pero más allá de todo eso, el papado o la institución petrina, el papa, más que todo tiene una vocación, o mejor dicho, especialmente tiene una vocación espiritual y eclesial. Esa vocación de guiar a la iglesia, asistido por el Espíritu Santo, y también en unión, ¿verdad?, en comunión con los demás obispos, confirmar en la fe, apacentar las ovejas. Esa es la función principal. Así que vamos a hablar de tres funciones principales del sucesor de Pedro. Y son las tres funciones del munus petrinum, ¿no?, del ministerio de Pedro. Son el munus docendi, el munus sanctificandi y el munus regendi. Vamos a explicar los tres, ¿verdad? Están lógicamente en latín. El modus docendi es el de enseñar, de ahí viene la palabra docente, ¿no?, de enseñar. Enseñar con autoridad la fe y la moral. Así de sencillo. El segundo es el munus sanctificandi. Ese viene de santificar, ¿no? Es fomentar la vida sacramental y espiritual. Y el tercero, que es el munus regendi, de régimen, ¿no? Es el de gobierno. Es la misión de gobernar y custodiar la unión visible. Es decir, que el papado tiene que unir. Es decir, no puede ser un papado que divida. No. Recordemos que Jesús ora al Padre, dice que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, una de las misiones del Papa es que nosotros seamos uno, que nosotros podamos ser una sola iglesia, como dice el apóstol San Pablo, una sola fe, una sola iglesia, un solo credo, una sola fe en el Señor. Así que estas son las tres misiones importantísimas del Papa. O sea, las misiones del Papa no son acabar con la pobreza del mundo, no son liderar la geopolítica mundial, no. La misión del Papa no es ser una gran ONG de asistencia caritativa, no. Esa no es la misión de la Iglesia y no es la misión que debe tener el Papa. Repito, las tres misiones son enseñar la fe, santificar, es decir, fomentar la vida sacramental, espiritual, y gobernar, pero no es gobernar el mundo, no, es gobernar toda la estructura eclesial y fomentar la unidad, la unidad. Es por eso que se reza por la comunión con las demás iglesias, es por eso que está el diálogo ecuménico y tantas cosas más, ¿no? Así que, básicamente esto es la importancia del papado para nosotros los católicos. Ahora, para el mundo también es importante, sí, también es importante, porque el Papa es una autoridad moral para todo el mundo. No es lo mismo el peso de la autoridad de algo que afirme el Papa
a que lo afirme cualquier otro líder religioso. No es lo mismo. El Concilio Vaticano I decía en su constitución dogmática Pastor Eterno que si alguno dijere que no es por institución de Cristo mismo el papado, es decir, por derecho divino, que el beato Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre toda la iglesia, que esto sea anatema. Que aquel que diga, no, es que Pedro no tiene por qué tener sucesores, o va a tener 2 o 3, ese ya es, ¿verdad?, distorsión. Uno solo, Pedro es solamente uno. No es que ahora vengan los cardenales y digan, bueno, como no nos ponemos de acuerdo, entonces todos los cardenales del mundo vamos a gobernar ahora la iglesia. No. Nada de eso. Tienen que elegir a uno. Y hay normativas, claro que hay normativas, tienen que respetarse. El Concilio Vaticano II, que ha sido tan atacado, ahí me duele muchísimo de ver gente que se confiesa católico y no cree en el Concilio Vaticano II, no lo respeta. Dicen que ese concilio no sirvió. Y hablan incluso de que no debemos obedecer a todo lo que se hizo en el Concilio Vaticano II. Esto es lo que decía el Vaticano I. El Concilio Vaticano I dice, bueno, entonces sea anatema, imagínense. Dice el Concilio Vaticano II, que fue entre el año 1962 y 1965, que el romano pontífice tiene en la iglesia, por institución divina, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer con plena libertad. Se acabó. No, pero hay algunos que vienen y andan diciendo que no es posible, que aquí, que allá. Hay quienes afirman, imagínense, y se dicen católicos. Yo me doy la tarea de revisar sus perfiles y se dicen muy católicos. Y dicen que los últimos papas después del Concilio Vaticano II son falsos. Sí, o sea, qué afirmaciones más temerarias, más arriesgadas, ¿no? Imagínense, o sea, que Juan XXIII, que Pablo VI, que Juan Pablo I, que Juan Pablo II, que Benedicto XVI, de los cuales ya muchos de ellos ya han sido declarados santos, que estaban en el error, que eran falsos. Imagínense qué están diciendo y se dicen que son católicos. Pues bien, esa afirmación contradice primeramente la promesa de Cristo a su iglesia. Es decir, están diciéndole mentiroso a Jesús. ¡Qué bárbaro! Si los papas posconciliares fueron falsos, o apóstatas, o herejes, como dicen, entonces Cristo habría fallado en su promesa. Y esto es teológicamente inaceptable. Ya leímos las citas bíblicas del inicio, donde Jesús promete a Pedro la asistencia, fortalecerlo en la fe. Entonces, Cristo sería un mentiroso. No, engañó a todos. Esto sería aberrante. Segunda razón que podemos, ¿verdad?, poner ahí en contra de aquellos que dicen que los papas después del concilio son falsos. La elección de un papa es un acto canónico legítimo, guiado por el Espíritu Santo. Ojo, aquí también hay confusiones. No es que los cardenales se sientan en trance y todos esperan que el Espíritu los ilumine y les ponga un nombre enfrente, ¿no? Y sobre ese van a votar. No es así la cosa. Los cardenales, que en su mayoría son hombres sabios, prudentes, doctos, la mayoría digo, ¿verdad? Gente que reza, gente que está en comunión, ¿verdad?, en la iglesia. Son hombres que deben guiarse por el Espíritu, inspirarse y tomar la decisión guiados por el Espíritu. O sea, no es que el Espíritu Santo se baja y escribe en el papelito por ellos, no, nada que ver. Entonces, hay sí todo un acto solemne
y es un acto canónico legítimo, todo lo que se hace dentro del cónclave, y es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, los cardenales tienen que abrirse al Espíritu. Inclusive cuando ellos votan, dicen unas palabras donde dicen que ese voto lo hacen en conciencia y guiados por el Espíritu. Y hay de ellos, están en la Capilla Sixtina. Y si ellos violan el sigilo en el cónclave y andan haciendo campaña y todo lo demás, pueden caer en excomunión. Y eso no lo dicen en los medios. Los medios dicen que hay una campaña electoral ahorita, que hay gente que cree que ya están hechas las boletas donde van a marcar con X los cardenales. Hay gente, yo no sé de dónde sacan esas cosas. Lamentablemente es por ignorancia, ¿no? Pero bueno, cada uno de los papas recientes que ya les he mencionado, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, ellos fueron elegidos según el procedimiento canónico válido. Hay un procedimiento. Hay muchos medios que están diciendo cómo es el procedimiento. Yo no voy a repetirlo. Pero sí, hay un procedimiento ya que está establecido. Y esto ha sido aceptado por toda la Iglesia Universal, cumpliendo con los requisitos legítimos de la elección. No van a haber ningún cardenal saliendo de un cónclave diciendo que se reviertan los votos, que vuelvan a abrir las actas. Nada por el estilo. Nada por el estilo. Todos en fe votan según la asistencia del Espíritu y lo que elige no la mayoría, sino los 2/3, que es más que la mayoría. Ojo, eso es importante también. Eso no es una democracia, que si estamos 100 votos, 50 más 1 y ganar. No. Los 2/3. Es decir, mayoría abrumadora. Así se elige al sumo pontífice. Pues bien, tercero, el Concilio Vaticano II, para los que dicen que fue malísimo, que destruyó la Iglesia, inclusive hay muchos que dicen que el Concilio Vaticano II aprobó el protestantismo en la Iglesia. ¿Qué locuras son esas? El Concilio Vaticano II no contradice la doctrina en ningún momento, sino que la desarrolla, que es diferente. Incluso en el Concilio Vaticano II no se aprobó ningún dogma, por si usted no sabía. Ningún dogma se aprobó nuevo. Ni tampoco se eliminó ningún dogma. No. Lo que se hizo en el Vaticano II fue que se profundizó en la comprensión pastoral y misionera de la doctrina que ya existe. Se actualizaron ciertos ritos, la liturgia. Ay, yo no sé por qué están enojados, ¿no? Porque la liturgia se actualizó para que pudiera hacerse comprensible en la lengua de cada lugar. Yo no sé por qué se complican y por qué están algunos enojados por eso, no sé. Inclusive, cuando la misa era en latín, había mucha gente, la mayoría de la gente no sabe latín. Usted que me está viendo, usted no sabe latín. Yo no sé latín. Algunas palabras tal vez me pude haber aprendido, pero yo no sé hablar latín. Una misa en latín yo no la voy a entender. Yo no sé por qué hay algunos pues que sí le entienden. Bueno, tal vez ya fueron a estudiar latín, qué bueno. Y otras lenguas muertas, qué bueno pues, pero yo no. Yo me interesa comprender mi fe. Pero bien, el Concilio Vaticano II, con sus documentos, estos preciosos documentos como la Lumen Gentium, la Succor Sanctum Concilium, Verbum Domini, están en continuidad con la tradición. Ninguno está desviado. Que alguien me escribe y me diga, sí, en tal parte, para nada. Nada más que están expresados en un lenguaje renovado, más asequible. La hermenéutica de la continuidad, que esto es lo que proponía Benedicto XVI y también Juan Pablo II en un inicio. La hermenéutica de la continuidad es que el concilio debía leerse en fidelidad a la tradición
y no como ruptura. Que algunos abusaron de esto y salieron por otro lado aprovechando el concilio. Eso ya es otra cosa. Pero el Concilio Vaticano II en ningún momento hizo o creó una ruptura con la fe. Si alguien no me escribe aquí en vivo, que me escriba después, en este video o como quiera, y que me explique en qué parte el Concilio Vaticano II rompió con la tradición, anuló algún dogma. Es que crearon la misa nubo ordo, y la misa nubo ordo no es la iglesia, la misa original. Bueno, la misa original, la misa que celebraba la iglesia primitiva, es muy diferentísima a la misa tradicional y a la misa del nuevo orden. ¿En qué? Bueno, lógicamente en las rúbricas, en el rito, hay muchas cosas que ya han cambiado. Cambiaron. Pero la transustanciación, las palabras de la invocación, las lecturas, nada de eso ha cambiado. De que si el velo, de que si me arrodillo o no. Bueno, hay cosas que está bien. Yo he visto personas en misa no ordo con una mantilla. Y bien. Se pueden llevar una sábana si quieren, lo que quieran. Lo que no pueden llevarse es una gorra encima, ¿no? Hay cosas que no. Pero nadie obliga a eso. Hay quienes se arrodillan para comulgar. Bien, está bien. No hay ningún problema. Hay quienes no se arrodillan. Está bien también. La iglesia lo permite. Está en sus cánones. Está en las prescripciones para la hora de comulgar. Que comulgar en la mano, en la boca. Las dos formas son aceptables por la iglesia. Yo no entiendo cuál es el problema. No, es que tiene que ser así. No es que ser cuadrado. Es que la tradición, no. Esto también fue un post que escribí ayer, ¿verdad? La diferencia entre la tradición con T mayúscula y tradiciones. Es que tradicionalmente hay que llevar velo las mujeres. Qué bonito, pero eso no te hace ni más santo, ni hace que llevas la misa más espiritual. No, eso es algo externo. Para nada. Es que yo si me arrodillo siento que Cristo está más conmigo. Está bien si vos sentís que te arrodillas. Si de pie te sentís bien y vos sentís que comulgás y que está el Señor con vos, no hay ningún problema. Que lo hago en la mano o en la boca, no importa. Tanto la mano como mi lengua son partes de mi cuerpo. Y tan pecadora es mi lengua como mi mano. Así que no entiendo cuál es el problema. Pero bien, si nosotros escuchamos la voz de Dios y le pedimos discernimiento, sabremos que los que estamos en la iglesia de Cristo, si escuchamos la voz de Dios en su palabra, las Sagradas Escrituras, en el magisterio, en la tradición, en lo que dicen nuestros verdaderos pastores de la iglesia, en comunión con el Papa, estamos en la iglesia de Cristo. Es que esa es una iglesia falsa. Bueno, hermano, si ya vos no querés creer, si vos no querés creer ya después del Vaticano II, si que esos papas para vos son falsos, entonces caes en cisma y vos ya no sos católico, lamentablemente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y quién sos vos para decirlo? No, yo no soy. Ahí están los cánones de la iglesia. Si yo no creo la autoridad del Papa, entonces yo ya no soy católico. Así de sencillo. Los protestantes no creen en la autoridad del Papa. No son católicos. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2089? El cisma es la negación de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia sometidos a él. ¿Listo? Es que yo no creo en tal papa o en ese papa o que aquí... Bueno, entonces, una cosa es que no te simpatice el papa, que no te gustó que dijera algo, está bien, tenés derecho. Pero eso no quiere decir que no creas en la autoridad petrina.
No creas en que Cristo confía su iglesia al Papa. Entonces ya caes en el error y caes en el cisma. Pues bien, hermanos, ya para terminar, confiemos en Jesús. Jesús siempre va a proteger a su iglesia. Él ha querido que toda la iglesia, ustedes y yo, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los hermanos consagrados, todos los laicos, seamos asistidos por el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que se haga siempre su voluntad, muy por encima de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros escándalos. La iglesia es la iglesia de Cristo. Creámosle a Cristo, escuchemos su palabra y seamos verdaderos hijos de la iglesia. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima nos proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.